La Revolución Francesa, período que comenzó en el año 1789, destituyó al antiguo régimen, haciendo rodar la cabeza del rey Luis XVI y su familia, e instaurando una república, con el objetivo ulterior de sancionar una constitución. Hasta el año 1792, la revolución no había mostrado aún su faceta más violenta y sanguinaria, pero desde el mencionado año en adelante comenzará lo que la historia llama el reinado del terror, ejercido por el liderazgo de los jacobinos en Francia. Es así como los invitamos a estudiar esta etapa de la historia francesa y universal del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, a fin de conocer cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte actualizado con nuestras novedades. El reinado del terror, los jacobinos al poder y el fin definitivo de la realeza. La cuarta etapa de la Revolución Francesa es conocida como la Revolución Jacobina o Reinado del Terror. Esta tuvo lugar entre 1792 y 1794 y fue liderada por los jacobinos, el grupo rebelde que quería destituir al rey y pasar de un sistema de monarquía a uno de república. Anteriormente, se había llevado a cabo la toma de las Tullerías, un palacio imperial y real situado en el centro de París, y se había establecido el sufragio universal el 10 de agosto de 1791. En línea con lo anterior, se llevó a cabo la abolición de la realeza el 21 de septiembre de 1791. Durante el período jacobino, se estableció el Comité de Salvación Pública, que constaba de 9 miembros. Su objetivo principal era actuar como un consejo de guerra y elaborar estrategias para derrotar a los enemigos de la República, tanto extranjeros como nacionales. Este llevó a cabo una represión violenta contra los enemigos de la Revolución, conocida como el Gran Miedo. Una de las acciones más deplorables llevadas a cabo fue la captura del rey y su familia, que fueron guillotinados en la Plaza de la Concordia, de París, durante enero de 1793. Además, rodaron las cabezas de religiosos, sacerdotes y laicos en general. Se asesinaron oficialmente a 16.594 personas, aunque extraoficialmente hay evidencias que sostienen que las víctimas superarían las 40.000. Debido a estas medidas, 16 monjas del monasterio carmelita de Compiègne, en Francia, conocidas como las mártires de Compiègne, fueron guillotinadas en 1794, ya que se las consideró traidoras de la revolución al continuar con su fe y no secularizarse. Mientras los jacobinos estaban en el poder, la Francia revolucionaria declaró la guerra a Austria, donde reinaba el hermano de María Antonieta, esposa de Luis XVI. Pero para esta empresa, que lograría la victoria en la batalla de Valmy contra el ejército prusiano el 20 de septiembre de 1792, necesitaban soldados. Antiguamente, a la guerra solo iban los nobles, pero desde el Renacimiento se venía decretando la obligatoriedad del alistamiento. Unos 300.000 campesinos del occidente francés fueron enrolados obligatoriamente. Ante la queja general por tener que levantarse contra una nación hermana y cristiana, y más en nombre de la República, la gente comenzó a incomodarse. Fueron 75 los departamentos de Francia que se levantaron en contra de la revolución para la restitución de la monarquía católica, con lo cual se opusieron al servicio militar obligatorio para ir a la guerra. Uno de ellos fue la Vendée, al centro-oeste de Francia. En su gran mayoría de condición humilde y no experimentados en el arte de la guerra, los vendeanos debieron defenderse rústicamente y con lo que tenían a mano. Al principio fueron rastrillos, palas, hachas, guadañas. Todo servía para luchar a favor del rey y de Dios. A pesar de las enormes bajas y el poco armamento con el que contaban, los contrarrevolucionarios llegaron a dominar toda la región de la Bretaña e incluso planearon entrar a París.
Por su parte, el autodenominado Comité de Salud Pública tildaba de enfermos a los enemigos del pueblo. Para luchar contra los insurrectos, se creó un ejército especial con el nombre de columnas infernales o luciferinas, que tenía por finalidad exterminar la población vendiana, incluyendo a mujeres y niños. No se escatimó en gastos. Hornos crematorios, ahogamiento masivo y fusilamientos permanentes fueron las prácticas más comunes. Con el avance de estas tropas, los pueblerinos, que hasta ese momento habían llevado a cabo una exitosa revuelta, fueron sofocados por las armas. Seguidamente, en 1793, se dio un genocidio de hombres, mujeres y niños, en nombre de la tolerancia y los derechos humanos. Solamente en esa región de la Vendée se llegó a la suma de más de 600.000 muertos, liquidando bosques y plantaciones. La rebelión de la Vendée fue profundamente religiosa, una valiente respuesta a la ideología ateizante y anticristiana. Se trató de una guerra teológica, tal como describe San Agustín en su libro La ciudad de Dios. Por un lado, la ciudad de la impiedad, el sacrilegio y las matanzas sin compasión. Del otro lado, la ciudad del testimonio de los mártires, sea de los que caían con las armas en mano dispuestos a morir por la causa sagrada, sea las víctimas inocentes, mujeres y niños masacrados. ¿Te está gustando este video? No olvides dejar tu me gusta, para que continuemos relatándote otros acontecimientos importantes de nuestra historia. Por esta misma época, los jacobinos sancionaron la Constitución de 1793, conocida como la Constitución del Año 1. Esta no alcanzó a entrar en vigencia, pero estableció la Primera República y el sufragio secreto, obligatorio y universal, más la abolición de la esclavitud, la que luego sería restituida. En línea con lo de anterior, se dio la destrucción definitiva del feudalismo y se ejecutó la política de precios máximos a fin de detener la inflación, medida que históricamente resultó ineficaz. Este contexto de crisis económica y de muertes generadas por las masacres internas y el enrolamiento obligatorio de la milicia generó aún más descontento entre las clases populares para con los jacobinos. Al mismo tiempo, Maximilien Robespierre, que se había erigido en el líder jacobino más importante de la revolución junto a Danton, mandó a guillotinar en 1794 a este último, su aliado, y enloqueció. Prohibió la religión católica y se hizo proclamar Dios, profanando la catedral de Notre Dame y erigiendo a la nueva diosa de la nación, la diosa Razón. El terror blanco y el directorio. La quinta etapa, conocida también como Revolución Termidoriana, tuvo lugar entre 1794 y 1799 y fue un período de inestabilidad política y económica. En este período guillotinaron a los jacobinos y a Robespierre, además de que se llevaron a cabo importantes reformas políticas y económicas. Se sancionó la Constitución de 1795, la cual volvió al sufragio censitario masculino e indirecto. En este nuevo sistema se votaban representantes que a su vez elegían a los diputados, y se creó el poder legislativo bicameral, conocido como el Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos. Luego, se creó el Directorio, el poder ejecutivo que constaba de 5 miembros que se renovaban anualmente. Pero este fue un poder débil que no pudo contener la gran crisis económica. En esta época se dio la conspiración de los iguales durante el período 1795 y 1796. Fue liderada por Graco Babeuf, que quiso eliminar la propiedad privada y reemplazarla por un trabajo comunal, pero fue derrotada y el líder fue descuartizado. Aún así, generó una gran conmoción al directorio. Además, en el mismo contexto, Francia tuvo que enfrentarse al Imperio Otomano, conformando la Segunda Coalición junto a Gran Bretaña, Austria, Rusia y Nápoles. El 18 de Brumario. Fin del período revolucionario.
Por último, la sexta etapa, conocida como el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, tuvo lugar el 18 de Brumario, o 9 de noviembre de 1799, y marcó el fin de la Revolución Francesa en 1799. Por toda la debilidad y por el miedo de la vuelta de los jacobinos, Napoleón llevó a cabo un golpe de Estado y creó un consulado de 3 personas que gobernaran junto a él. En 1802, Napoleón fue nombrado cónsul vitalicio, y en 1804 comenzó la expansión del Imperio francés que perduró hasta 1815. De esta manera, terminó uno de los períodos más sanguinarios e influyentes de la humanidad. Esta revolución fue la primera de muchas revoluciones burguesas en el mundo, aunque como todo, llegó a su fin. Comenzará desde 1799 el apasionante período napoleónico, el cual dejaremos para un próximo video. En síntesis, lo que reinó en esta revolución fue el odio a la tradición y al catolicismo. Además, la vida de miles no se respetó, la libertad de expresión tampoco, la propiedad de la Iglesia fue violentada, la fraternidad no existió entre todos los franceses por igual, y mucho menos la igualdad para con los esclavos o los líderes de la revolución y los masacrados de la Vendée. En conclusión, no todo fue tan romántico como lo imaginamos. La historia no siempre cuenta la realidad, sino que muchas veces cuenta lo que quieren que tú escuches. Si te ha gustado este viaje a través de la historia, te recomiendo que visites otros videos donde descubrirás más relatos apasionantes y eventos épicos. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras y relatos del pasado. Yo soy el Baúl del Historiador y nos vemos en la próxima historia.